Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este día. Estamos derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en sus vidas y en sus corazones. Que nadie te robe esta capacidad de la que vamos a hablar en el día de hoy. Quiero iniciar con dos versos bíblicos clave para poder desarrollar este tema. Y el primero está en 1 de Juan, capítulo 4 y su verso 1. Y dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. También la palabra nos advierte en 1 de Corintios, su capítulo 14, donde habla, ¿verdad?, acerca de los que hablaban en lengua en la iglesia de Corintios y todos hablaban juntos y no había un orden, pero también hablaba de los que profetizaban y todos, ¿verdad?, querían profetizar al mismo tiempo. Y aquí el apóstol Pablo les da esta instrucción a la iglesia de los Corintios y les dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. En este ejemplo, de este último verso que hemos leído, lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia es: mientras hay profetas que están hablando la palabra, los otros deben sentarse a juzgar lo que están diciendo, lo que están hablando. Es decir, cuando hablamos aquí de juzgar, es juzgarlo de acuerdo a la palabra para ver si lo que ellos están diciendo es correcto o no. ¿Qué sucede si nosotros juntamos estos dos versos bíblicos? Nos damos cuenta que el mandato del primer verso es: tienes que probar los espíritus. Es decir, cuando tú recibes un mensaje, cuando tú escuchas algo, tú tienes que probar lo que hay detrás. Y les quiero mencionar aquí el caso de Pedro. Cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, lo que Jesús estaba haciendo era identificando la influencia que Pedro recibió en ese momento, que no venía de algo bueno, venía de Satanás. Satanás influyó a Pedro. Pedro no analizó, por falta de conocimiento, la influencia que recibió y la transfirió, la habló. Entonces Jesús está diciendo: apártate de mí, Satanás. Jesús está ahí probando, conociendo el espíritu que estaba influyendo las palabras de Pedro. Asimismo, aquí en 1 de Corintios, pues se les manda a la iglesia que mientras uno profetiza, los otros van juzgando, están en silencio, escuchando y viendo, analizando si lo que ellos están diciendo está conforme a la palabra o no. En 1 de Juan también se nos manda a probar los espíritus. ¿Qué sucede? A veces la persona que recibe algo de parte de Dios se le olvida probar el espíritu y lo pasa a los demás. Por lo tanto, los demás también tienen la responsabilidad de analizar lo que esa persona dijo, por si acaso esta persona falló en la prueba de los espíritus. Entonces, la palabra de Dios nos manda a orar en el espíritu, pero nos dice también con el entendimiento. En el mismo capítulo de 1 de Corintios, su capítulo 14 y su verso 15, hablando aquí Pablo dice: ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Las cosas espirituales, nosotros también debemos usar el entendimiento, porque nosotros tenemos que probar lo que recibimos, sea directamente o sea a través de otros. Probar los espíritus, obrar en el espíritu, pero también con el entendimiento. Juzgar la profecía, escudriñar las escrituras, porque si no escudriñamos las escrituras, no vamos a tener cómo probar los espíritus. La manera para probarlos es conociendo primeramente lo que a Dios le agrada, y eso está en la palabra. Todo esto son algunos de los mandatos bíblicos que nos motivan y nos mandan a evaluarlo todo. El enemigo quiere quitarnos la capacidad de evaluar las cosas para que no nos demos cuenta cuando él quiere suplantarlas. El enemigo quiere suplantar la verdad de Dios en ti. Por lo tanto, si él te quita la capacidad de evaluar, lo puede lograr de esa manera. Entonces, ¿cuál es la capacidad que no debemos permitir que nos quiten? ¿Cuál es la capacidad que siempre debemos usar? No dejes que te quiten tu capacidad para analizar, para probar los espíritus
y para escudriñar la palabra, que es la que te va a ayudar a lograrlo. Dios nos dio el entendimiento con un propósito. Una de las cosas que nosotros debemos entender para poder hacer esto es que Dios nunca va a eliminar o a pasar por alto a las capacidades que Él nos dio. Dios nos dio la capacidad para elegir, nos dio la capacidad para juzgar las cosas, es decir, para analizarla, para escudriñarla. Dios no se molesta cuando nosotros nos detenemos a analizar algo para ver si viene de Él o no. Entonces, esa capacidad de juzgar las cosas espirituales, de probarlas, de escudriñar si viene de Dios o no, no debemos permitir que nadie nos la quite. Inclusive yo me voy más lejos. Nosotros somos humanos y nosotros podemos cometer errores, podemos cometer fallas. Y aunque seamos personas de Dios, siempre debemos animar a las personas a que analicen lo que escuchen. Yo le digo a la persona, aun cuando yo misma estoy hablando de parte de Dios, tú tienes una responsabilidad directa de analizar por la palabra, porque somos humanos. Aunque estemos seguros de que Dios nos dio algo, es responsabilidad de cada persona que escucha evaluar lo que escucha de acuerdo a la palabra de Dios. Porque el mandato de guardar nuestro corazón, el mandato de probar los espíritus es algo que nadie lo puede hacer por otra persona. Debe ser algo que cada persona debe hacer por sí misma. Cuando no estamos seguros de algo y estamos juzgando algo y no estamos seguros, le preguntamos a Dios y Dios nos aclara y nos revela. Pero que nadie te robe la capacidad de analizar y evaluar lo que ves, lo que escuchas y lo que lees. Porque la misma palabra de Dios te manda a que pruebes, a que hagas las cosas en el espíritu, pero que también uses el entendimiento. Porque esa es la manera como vas a guardar tu corazón, de dejar entrar cosas que no son de Dios y de dejar entrar cosas y sí dejar entrar cosas que vienen de Dios. Por lo tanto, que nadie te robe esa capacidad. Si alguna persona en algún momento te quiere hacer aceptar algo a la fuerza, te quiere hacer aceptar algo y no te quiere dejar que tú analices, no te quiere dejar que tú juzgues, no te quiere dejar que tú uses tu entendimiento para estar convencido de que lo que estás recibiendo es de Dios, esa persona no está actuando de parte de Dios. Esa persona tiene una agenda personal. Esa persona quiere que tú aceptes algo porque esa persona tiene un propósito y una motivación personal, pero no está actuando de parte de Dios porque Dios nunca lo haría de esa manera. Si Dios nos da algo, aun sea bueno, Dios espera que nosotros usemos nuestra voluntad para aceptarlo o rechazarlo. Aunque Dios quiere que aceptemos lo bueno, pero no nos quita la capacidad de decidir. Tampoco Dios quiere que aceptemos cosas sin analizarlas y darnos cuenta si realmente vienen de Él o no vienen de Él. Por lo tanto, que nadie te robe esa capacidad. Siempre analiza lo que escuchas y lo que lees. Haz como los hermanos de Berea. Dice la palabra que el apóstol Pablo les hablaba y ellos tenían la palabra para verificar a ver si lo que él le decía estaba de acuerdo a la palabra o no. Por lo tanto, no dejes que nadie te robe esa capacidad. Analiza lo que ves, lo que lees y lo que escuchas. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que Dios te bendiga grandemente y que Dios te guarde, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Bendiciones.